Canal Llanos presenta. La naturaleza cobró venganza. Un experimento mortal. Algo que nos ha enseñado la historia es que las decisiones más alocadas desencadenan en consecuencias inimaginables. A finales de la década de 1950, China se encontraba en una encrucijada histórica tras años de guerra civil, revolución y consolidación comunista. Era 1958. Comenzaba lo que se conocería como el Gran Salto Adelante. El objetivo era claro: convertir a China en apenas unos pocos años en una superpotencia económica capaz de competir con Occidente. Para lograrlo, sus políticas propusieron una transformación radical del modelo agrícola y productivo del país. La meta era la producción de acero y grano, industrializar las zonas rurales y eliminar de raíz todo lo que se considerara un obstáculo para el progreso. Pero tras el entusiasmo inicial, comenzaron a surgir los primeros signos de alarma. Informes falsificados, presión por cumplir cuotas irreales, técnicas agrícolas sin base científica y una total falta de crítica interna pronto pusieron al país al borde del colapso. Las consecuencias de este experimento, impulsadas por el idealismo y la ceguera política, serían devastadoras. Bajo el lema "Limpiar la Nueva China", se dio inicio a la llamada campaña de los 4 males. El objetivo era simple y claro: erradicar las ratas, las moscas, los mosquitos y también los gorriones. Cada una de estas criaturas fue presentada como una amenaza directa para la salud pública, la higiene nacional y la productividad agrícola. Pero lo que parecía una iniciativa de salubridad, escondía una visión mucho más ambiciosa y peligrosa. Un intento de someter por completo a la naturaleza, eliminando selectivamente cualquier forma de vida que no se alineara con los planes políticos del nuevo gobierno. Los argumentos eran variados. Las ratas portaban enfermedades. Los mosquitos propagaban la malaria. Las moscas contaminaban los alimentos. Pero fue el gorrión, el más inesperado de los enemigos. Fue quien se convirtió en el símbolo de la campaña, acusado de consumir cantidad de grano. Fue entonces considerado un saboteador natural del esfuerzo agrícola. Y por tanto, debía ser exterminado de la China, que empezaba a consolidarse con el nuevo líder. El país entero fue movilizado. Desde escolares hasta soldados. Desde campesinos hasta funcionarios. Millones de chinos participaron en una lucha sin descanso contra estos supuestos enemigos del pueblo. Cada criatura muerta era una celebración, y exhibida en la plaza pública como un gran trofeo de guerra, bajo el lema "El hombre debe conquistar la naturaleza". La propaganda estatal se encargó de demonizar estos pequeños animales. Y más en concreto, a los gorriones. Porque según la narrativa, se alimentaban con gran cantidad de grano que le robaban a los agricultores. Para los planificadores del Gran Salto Adelante, los gorriones no eran solo aves. Eran ladrones de alimento. Saboteadores alados que ponían en riesgo la autosuficiencia agrícola que tanto quería alcanzar la naciente China comunista.
En los carteles, en las canciones escolares, el gorrión fue mostrado como un símbolo de atraso y enemigo del progreso. Y con órdenes bien firmes, desde las más altas esferas del poder político, empujaron una campaña contra los gorriones que dio inicio a una gigantesca movilización nacional sin precedentes. Una guerra abierta y declarada por el hombre contra una indefensa ave de apenas unos pocos centímetros de altura. El gobierno organizó brigadas populares en el campo, pueblos y ciudades. Se le asignaron tareas a cada comunidad, como vigilar los cielos, destruir los nidos y ahuyentar los gorriones sin descanso. Una de las estrategias más crueles era hacer ruido con cacharros. El objetivo era impedir que las aves pudieran posarse y descansar. Pero el estruendo incesante con cualquier cosa obligaba a las aves a permanecer en vuelo durante muchas horas hasta que exhaustas caían muertas por agotamiento. Los niños eran enviados a las escuelas con el fin de destrozar nidos, romper huevos y sacrificar los polluelos. Los campesinos trepaban en los árboles, armados con tirachinas, palos y piedras, para matarlos. Se construyeron estructuras improvisadas para atrapar aves en masa y destruirlas. El número de gorriones muertos se contaban por miles. Los amarraban y los paseaban por los pueblos, para mostrar la gran contribución que había hecho la aldea en la protección de los alimentos. Todo el país se convirtió en un campo de batalla. Se trataba de erradicar el enemigo, no solo de forma física, sino también del imaginario colectivo. Durante un breve tiempo, el gobierno chino creyó haber triunfado en esta absurda guerra. Pero lo que no sabían, o no querían saber, era que la naturaleza sigue sus propias reglas inmutables y que desafiarlas desencadenaría consecuencias catastróficas. Sin embargo, nadie se detuvo a cuestionar el verdadero papel de estas criaturas en el equilibrio del ecosistema. ¿Qué ocurriría si desaparecieran por completo? Pronto, la respuesta llegaría, y con un costo inimaginable. Un vacío comenzaba a abrirse en el equilibrio natural. Donde antes cantaba el gorrión, ahora solo había silencio. Una amenaza empezaba a levantarse. La campaña para eliminar a los gorriones se basó en la premisa de que estas aves eran responsables de consumir grandes cantidades de grano, lo que afectaba la producción agrícola. Sin embargo, se pasó por alto que los gorriones desempeñaban un papel crucial en el control natural de las poblaciones de insectos plaga. Con su desaparición masiva, se produjo un enorme desequilibrio ecológico. Los verdaderos enemigos de los cultivos, al perder a su depredador natural, comenzaron a multiplicarse sin control, aprovechando el abundante follaje para alimentarse. Esto derivó en infestaciones críticas que dañaron gravemente las plantaciones, poniendo en alto riesgo la productividad de las cosechas. El aumento significativo en la población de plagas, especialmente orugas y langostas, ejerció una presión cada vez mayor sobre los campos de cultivo. Las cosechas se arruinaron, los agricultores lo perdieron todo, y la sobrepoblación de plagas agravó la crisis alimentaria en el país asiático. En un intento por contrarrestar los niveles críticos de infestación, se utilizaron elevadas cantidades de pesticidas, lo que empeoró la situación. Porque también eliminaron insectos benéficos, como los bioreguladores y los polinizadores de los cultivos.
Además, contaminaron con químicos enormes cuerpos de agua, con esta acción desadaptada y brutal. Aún así, el gobierno no revertía la nefasta idea equivocada ni aceptaba reconocer el error. Tampoco mostraba signos de debilidad, queriendo hacer creer a Occidente lo que no era realidad. El gran salto adelante fue, en verdad, un rotundo fracaso. A medida que se redescubrían las consecuencias negativas de la campaña, no podían ocultar ni maquillar las cifras. Las escenas de la época fueron dantescas. La escasez de alimento llevó a hambrunas extremas. Las estimaciones sobre la cantidad de personas que murieron oscilan entre los 15 y los 45 millones. Se registraron casos de canibalismo familiar. Gente sobreviviendo alimentándose con cadáveres de animales descompuestos, comiendo corteza de árboles, raíces, tragando barro blanco para llenar sus estómagos, o quizás, uniéndose a caminatas de millones de desplazados. Fue tan desastroso que, con el tiempo, la administración se vio obligada a cambiar sus medidas y retirar a los gorriones de la lista de enemigos del país. Este cambio de postura no solo implicó la adopción de nuevas estrategias para el control de plagas, sino que también impulsó una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de políticas ambientales basadas en el conocimiento científico. Esta experiencia se convirtió entonces en un caso de estudio que alertó a otros países sobre el riesgo de realizar intervenciones masivas en la naturaleza sin evaluaciones previas y detalladas. Esta guerra evidenció la vulnerabilidad de los ecosistemas ante las decisiones erróneas de los seres humanos. La experiencia de la guerra contra los gorriones ilustró que cada componente del ecosistema, por más pequeño que parezca, siempre cumple una función esencial: equilibrar el entorno natural. La lección aprendida insta a que cualquier intervención en la naturaleza, sobre todo si es a gran escala, debe contemplar no solo los beneficios inmediatos, sino también sus posibles repercusiones en el tejido ecológico y la seguridad alimentaria. La campaña también tuvo repercusiones en el ámbito social y político. La movilización forzada y la propaganda estatal que impulsó la matanza masiva de estas aves reflejaba la mentalidad autoritaria del régimen de la época. La experiencia se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo las políticas públicas, cuando se imponen sin criterio científico y sin consulta ciudadana, puede desembocar en consecuencias desastrosas para la sociedad en general, y más aún cuando se sigue con una obediencia ciega. Por ello, este suceso no solo pertenece a los libros de historia, sino también al debate contemporáneo sobre sostenibilidad, políticas ambientales y el rol que debe tener la ciencia y la ética en la toma de decisiones. Entender y recordar que la guerra contra los gorriones fue en definitiva un llamado a aprender del pasado, para no repetir los mismos errores en el futuro. Este video fue una producción de Freddy Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, para Canal Llanos, Freddy G.